Práctica número 3. Equilibrio de cuerpos rígidos. Para la elaboración del sistema utilizamos una base de madera, dos sujetadores, un eje de madera, hilo de cáñamo y dos varillas de 25 centímetros, una con una regla de madera para sostener el peso. Como primer paso, utilizamos los sujetadores y los introducimos en la varilla más larga, para después de ello utilizar las varillas de 25 centímetros e introducirlas en los sujetadores. Paso siguiente, utilizamos el eje de madera y lo introducimos en la varilla que se pondría del lado de arriba. Luego, con el hilo de cáñamo se amarró hacia un sujetador en la punta de la regla para pasarlo sobre el eje y paso siguiente colocar el dinamómetro. La recolección de datos inició por una varilla de 75 centímetros, dos varillas de 25 centímetros cada una masa de 523 gramos. A través del sistema previamente armado se inició midiendo el ángulo que formaba el hilo con la regla horizontal. A través de un transportador nos indicó que esta tenía un ángulo de 52 grados. Luego medimos la longitud de la regla desde el punto de pivote. En la regla marcamos de manera uniforme las distancias necesarias. Luego, colgando la masa en la primera marca, esta se inclinó de forma ligera, lo cual a través del dinamómetro nos indicaría la tensión que esta generaba. Luego, repetimos en las siguientes marcas para determinar sus tensiones necesarias. Resultados. Para encontrar los resultados de la tensión teórica tenemos lo siguiente. Tenemos esta ecuación que nos da la guía, tenemos la masa del móvil, conocemos la gravedad, conocemos la longitud de la regla, conocemos el ángulo, conocemos la masa de la regla, conocemos la distancia de la masa del móvil respecto a la regla, pero desconocemos la tensión. Entonces podemos despejar, podemos seguir despejando. Aquí aplicamos una distributiva, aplicando la distributiva podemos aplicar una reducción y en la reducción nos da ya la ecuación que nos ayudará a encontrar la tensión teórica. Encontrando ya los datos obtenidos durante la práctica tenemos lo siguiente. Podemos aplicar la ecuación y tenemos lo siguiente. Tenemos 0.523 que representa la masa del móvil por la gravedad multiplicado por 0.023 metros que representa la posición en la que se encontraba el móvil respecto a la regla multiplicado por 0.35 metros y todo esto multiplicado por el seno de 52 grados. Todo esto sumado por 0.209 kilogramos que representa la masa de la regla multiplicado por la gravedad y todo esto dividido dos veces el seno de 52 grados. Y asimismo podemos reducir y nos da 1.727 newtons. Y nuevamente, para la tensión número 2 nos da lo mismo, podemos aplicar la ecuación solo cambiando 0.69, que es la posición en la que se encontraba la masa respecto a la regla, y nos da 2.582 newtons. Asimismo podemos seguir aplicando la ecuación hasta encontrar la tensión número 3, tensión número 4, tensión número 5, tensión número 6, tensión número 7 y tensión número 8, que es la arbitraria. Y luego tenemos aquí una tabla donde representan todas las tensiones, aquí están tabuladas, de este lado están tabuladas las tensiones teóricas. Ahora haremos el cálculo de incerteza. En el cálculo de incerteza tenemos esta ecuación donde delta m es la incerteza de la masa del móvil, delta x es la incerteza de la distancia, delta l es la incerteza de la distancia de la regla, delta m es la incerteza de la masa de la regla, por lo cual también ya conocemos estos datos de la ecuación anterior. Aplicando esta ecuación tenemos lo siguiente. Para la incerteza de la tensión número 1, aplicando la ecuación y aplicando los datos obtenidos durante la práctica, tenemos más o menos 0.096 newtons. Y nuevamente tenemos la tensión número 4, podemos ir aplicando esta reducción y tenemos más o menos 0.0296 newtons. Nuevamente tenemos la tensión número 7, pero de la incerteza tenemos y nos da como resultado más o menos 0.0540 newtons. Ahora vemos una tabla donde están las incertezas. Aquí están las incertezas. Ahora tenemos la tensión teórica con sus incertezas. Ahora tenemos la gráfica. La gráfica nos ayudó a encontrar el modelo matemático que nos ayudó a calcular de la misma manera la tensión empírica. Y la tensión empírica se calcula de la siguiente manera. Con las diferentes posiciones en las que se encontraba la masa móvil. Aquí está la primera, y aquí está la última. Aquí está la última, donde podemos ver que nos da 5.556 newtons. Aquí también podemos ver la tensión número 7, que es esta que la calculamos de esta manera, y de esta manera se calcula todas las tensiones empíricas. Ahora haremos una comparación individual de las tensiones. En la tensión experimental, aquí vemos la tensión experimental, y la tensión teórica y la tensión empírica. Aquí observamos donde la tensión experimental es un poquito más pequeña que la tensión teórica. Asimismo, aquí tenemos la tensión empírica. Aquí están, ahora haremos el cálculo relativo o el error porcentual. Tenemos lo siguiente, para el error porcentual nos da como D sub T, tenemos la tensión teórica y tenemos D sub E, que es la tensión experimental. Tenemos el error porcentual, es lo mismo que la tensión teórica de algún punto, menos la tensión experimental, partido todo esto, la tensión teórica, multiplicado por 100 y nos da 16.7, que esto representa la tensión número 7. Aquí está, la tensión número 7. Ahora, aquí está el torque que usted solicitó. Aquí tenemos esta tensión, que nos da esta tensión. Y
la tensión experimental y aquí tenemos la tensión teórica. Al obtener los resultados de las tensiones y sus márgenes de error, se puede percatar sobre un aumento en la tensión del hilo de cáñamo de manera constante. Esto se debe cada vez que se aleje su centro de pivote y como se define en el marco teórico para tener equilibrio, el torque debe ser igual a cero. Como se nota en los resultados, las tensiones teóricas, experimental y empírica tienen una pequeña diferencia en cada una de ellas. Con esto se puede deducir que se realizó una correcta práctica. También se observó que el torque iba en aumento cuando la masa de 0.523 kilogramos se alejaba cada vez más del pivote. En las gráficas de Qt-Plot nos indica que el modelo utilizado es lineal, ya que todos los datos se mantuvieron constantes y en equilibrio. Una de las mejorías que se pueden dar en estos trabajos es que siempre se debe tener el conocimiento teórico previo a realizar la práctica, ya que pueden existir confusiones. Al finalizar esta práctica se llegaron a las siguientes conclusiones. Se logró observar que a mayor masa, mayor es la tensión que se genera. Además, todo eso depende de la posición de la masa respecto al eje, ya que a más lejos, más fuerza se necesitará, o mejor dicho, mayor tensión producirá. Se utilizaron las fórmulas dadas en la guía, mismas que nos ayudaron a obtener los resultados, que también nos ayudaron a comprender más la situación que se presentó en esta práctica. En esta práctica se emplearon 3 métodos distintos para determinar la tensión del hilo de cáñamo con respecto a la masa del objeto, y en cada método se obtuvieron 3 resultados con una pequeña diferencia entre cada dato obtenido. Se concluyó que de los 3 métodos, el experimental, teórico y empírico, el más certero fue el experimental, ya que presentó menos margen de error.